Buenos días, los invitamos a dar inicio. Buenos días, bienvenidos al conversatorio sobre derechos humanos reactivados en Antioquia. Este es un espacio para poder compartir las diferentes experiencias del Departamento de la mano con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Antes de dar inicio a nuestro evento del día de hoy, nos acompañan la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, el señor gobernador de Antioquia, el doctor Luis Fernando Suárez Vélez, el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, el doctor Gabriel Harry Ginestrosa, la vicepresidenta de Comunicaciones y Mercadeo de la Cámara de Comercio de Medellín, la doctora Natalia Figueroa Mesa. Muchas gracias. A continuación le damos lectura al orden del día. El primer punto son las palabras de la vicepresidenta de Comunicaciones y Mercadeo de la Cámara de Comercio de Medellín, la doctora Natalia Figueroa Mesa. Segundo punto, palabras del señor gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez. Tercer punto, palabras de la señora consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. Cuarto punto, exposición del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos a cargo de la Universidad Santo Tomás. Quinto punto, conversatorio con la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales sobre acciones, iniciativas y oferta institucional en materia de derechos humanos. Sexto punto, firma del pacto Reactivados en Antioquia. Séptimo punto, palabras de cierre. Octavo punto, fin del evento. Vamos a dar entonces inicio al programa del día. Primer punto, palabras de la vicepresidenta de Comunicaciones y Mercadeo de la Cámara de Comercio de Medellín, la doctora Natalia Figueroa Mesa. Le damos la palabra, doctora Natalia. Gracias. Un saludo muy especial a todos los Las compañías no solo en Colombia, sino en todo el mundo viven hoy la transformación hacia un capitalismo diferente, que además de ser rentable, tenga conciencia humana y que actúe de acuerdo con los deberes que le impone un Estado social de derecho, bajo el reconocimiento mínimo de garantías, derechos y deberes. Las empresas pues están llamadas a ser ciudadanos corporativos y en este sentido, desde la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la entidad que las aglutina y representa, nos sentimos muy honrados de acompañar este encuentro entre empresarios, emprendedores, gremios, alcaldes y otros actores importantes de la sociedad civil, para que conjuntamente con el Gobierno Nacional conversemos acerca de los desafíos y grandes responsabilidades que tenemos como sociedad. Somos conscientes de nuestro llamado a trascender la misión comercial y a profundizar en nuestra misión social con una visión incluyente, que respete las diferencias, que promueva el diálogo y que actúe para escuchar el entorno económico, político y social. Bienvenida, señora consejera, y bienvenidos todos a este espacio de construcción conjunta, donde desde la Cámara somos los primeros en ponernos a disposición para unir voluntades y continuar aportando a la construcción de país desde nuestro quehacer empresarial para la generación de oportunidades y calidad de vida para todos. Esta es su casa, este es un espacio que ponemos a disposición. Muchísimas gracias.
Segundo punto, palabras del señor gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez. A continuación, le damos la palabra al señor gobernador de Antioquia, el doctor Luis Fernando Suárez Vélez. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, buenos días. Agradecer por la invitación a este importante espacio, que es un espacio de diálogo. Nosotros desde la Gobernación de Antioquia venimos impulsando el diálogo social en Antioquia porque estamos convencidos de que el diálogo debe continuar. Saludar de manera muy especial a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, a el alcalde de Carepa, Jonan Cerquera, a la el presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, doctor Gabriel Harry, qué placer estar acá, a la vicepresidenta de Comunicaciones y Mercadeo de la Cámara de Comercio, Natalia Figueroa Mesa, a los señores representantes de los gremios y de la empresa privada, al vicerrector académico de la Universidad Santo Tomás, sede de Medellín, Giovanni Guarnizo Valenzuela, al presbítero Jaime Humberto Henao, director de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Medellín, a los integrantes de los gabinetes municipal y departamental y a todas las demás personas que nos acompañan. Lo primero es que, doctora Nancy Patricia, con frecuencia nos encontramos para trabajar unidos, para trabajar en permanente coordinación y articulación con el gobierno nacional. Yo siempre he dicho que la responsabilidad enorme que nosotros tenemos se facilita en la medida que seamos capaces de unirnos frente a propósitos comunes. Un ejemplo, lo que venimos haciendo con la consejería para trabajar la problemática, el reto enorme que tiene Antioquia en materia de reclutamiento de niños, niñas, en el marco de este conflicto absurdo por los actores ilegales. Allí tenemos un reto enorme en el que venimos trabajando de la mano de la consejería. Y en materia de derechos humanos, pues son muchos los temas que nos unen y por los cuales con frecuencia nuestra agenda coincide. Nuestro plan de desarrollo de Antioquia Unidos por la Vida siempre tiene en el centro los dos retos más grandes que tiene Antioquia, claramente definidos por nuestro gobernador Aníbal Gaviria. Uno, el cuidado, la defensa, la protección, el respeto de la vida. Y dos, trabajar por una Antioquia más equitativa, una Antioquia que corrija las enormes desigualdades sociales y territoriales que tenemos. Nuestro plan de desarrollo de Antioquia Unidos por la Vida está estructurado en 5 líneas estratégicas que claramente le apuntan a el cuidado, el respeto, la defensa de la vida y le apuntan a buscar una Antioquia más equitativa. Para mí, equidad es igual a derechos humanos, porque si nosotros logramos que haya una oferta educativa de calidad para los jóvenes de Antioquia, si logramos que accedan a mejores servicios de salud, si en los municipios tenemos mejor infraestructura deportiva para que los jóvenes accedan al deporte, a la cultura, a la recreación, si buscamos que los hogares sean entornos protectores para que en esos hogares haya amor, protección y afecto para nuestros niños, niñas y jóvenes, si logramos que los jóvenes accedan a la justicia, si logramos avanzar en reducir, lamentablemente, la prevalencia de las adicciones a las drogas, si logramos finalmente que haya más y mejores oportunidades, estamos hablando de protección y promoción de los derechos humanos. Esa es la ruta de trabajo de nuestro gobierno. Por eso, en el marco de la política pública departamental de derechos humanos que tiene Antioquia, aprobada por una ordenanza de la Asamblea Departamental de Antioquia, seguiremos trabajando de la mano de alcaldes y alcaldesas para que, por ejemplo, tengamos una cátedra en derechos humanos, para que, por ejemplo, trabajemos en la prevención del uso, del reclutamiento de nuestros niños y niñas, para que promovamos esa política pública y de alguna manera la retomen las alcaldías, para que trabajemos como nos gusta trabajar a nosotros en Antioquia, de la mano de la academia, del sector social, de los gremios y empresarios, en trabajar derechos humanos y empresa,
Todos esos temas los venimos trabajando e impulsando desde la Gobernación de Antioquia. Y en materia de reactivación económica, pues es el enorme reto que tenemos por delante. Para mí es muy bonito, muy satisfactorio contar algunos de los logros que ya están caminando. Uno, una estrategia, consejera, que es el plan de choque de empleo en el área metropolitana del Valle de Aburrá, una alianza entre la Gobernación de Antioquia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la ANDI, ProAntioquia, Confama, Confenalco Antioquia, la hemos llamado ¿Qué hay para hacer? Una estrategia de choque de empleo para generar 10.000 empleos en jóvenes del área metropolitana del Valle de Aburrá para cubrir esas enormes brechas de los indicadores de desempleo de nuestros jóvenes. Otra estrategia de la mano de las universidades y del sector educativo para aumentar cupos en las instituciones de educación técnica y superior para nuestros jóvenes. Esos son dos ejemplos de lo que estamos haciendo en alianza y en unidad desde Antioquia en este momento histórico de la reactivación de la economía. Y finalmente, venimos promoviendo desde la Gobernación de Antioquia el gran diálogo social de la Agenda 2040. Estamos invitando a toda Antioquia a que construyamos el sueño colectivo de Antioquia, el propósito superior que nos una. La Agenda 2040 finalmente será el plan estratégico de Antioquia, en el cual estarán los programas estratégicos sobre los cuales deberán trabajar los próximos 5 gobiernos, para que en Antioquia se siga construyendo sobre lo construido, para que tengamos una hoja de ruta que nos una y que trabajemos todos por esos propósitos superiores de la Agenda 2040. En el diálogo territorial de la Agenda hemos recorrido 105 municipios. La meta es llegar en los próximos días a los 125 municipios del departamento en el diálogo territorial. Ayer estuvimos en el municipio de Yolombó, en el encuentro zonal del nordeste. La semana entrante vamos a estar en Zaragoza, vamos a estar en Carepa, vamos a estar en Arboletes, en los encuentros zonales, para cubrir la totalidad de municipios de Antioquia. La mecánica, consejera, es muy bonita porque en cada municipio, durante una semana, se realizan al menos 8, 10, 12 talleres con los jóvenes, con los adultos mayores, con los concejalos, con los líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, y el encuentro zonal recoge la visión que cada municipio construyó en esos talleres para que tengamos pues esa visión compartida y esa construcción colectiva del propósito de Antioquia. Terminados los encuentros zonales, vamos a ir a los encuentros subregionales para que tengamos cuál es la visión futura de Urabá, cuál es la visión futura de Oriente, del Nordeste, del norte de Antioquia. Y estamos trabajando también en los diálogos sectoriales, un diálogo sectorial de la mayor importancia, conflicto y paz, otro, educación, otro, salud y bienestar, otro, sostenibilidad y regeneratividad. De tal manera que yo estoy convencido que ese diálogo social que está realizando en este momento Antioquia, en el que soñamos que millones de antioqueños y antioqueñas participen, nos va a permitir estructurar ese plan estratégico. La participación sí que es importante, la inclusión de los diferentes y construir incluso a partir desde la diferencia. Esa es pues mi presentación, el pequeño resumen que les quería hacer y de alguna manera invitarlos a que se unan al diálogo social de la Agenda 2040. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis Fernando. Dando cumplimiento al tercer punto, palabras de la señora consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. Señora consejera, bienvenida a este espacio. Le damos la palabra. Gracias. Gracias, un saludo para todas las personas presentes. Agradezco al señor gobernador, doctor Luis Fernando Suárez, por su atención,
para acompañarnos en este evento tan importante. De igual manera, al presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín, el doctor Gabriel Harry Inestrosa, a la vicepresidenta de Comunicaciones y Mercadeo de la Cámara, la doctora Natalia Figueroa Mesa. De igual manera, saludo al doctor Jaime Humberto Henao, director al padre Jaime Humberto Henao, director de Pastoral Social de Medellín, a Fray Giovanni Guarnizo, vicerrector de la Universidad Santo Tomás aquí en Medellín, a los demás empresarios, líderes, lideresas que nos acompañan en el día de hoy, al señor delegado de la Defensoría del Pueblo, de igual manera a la doctora Alexandra Virbiescas, subsecretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, y a los demás funcionarios de la Alcaldía de Medellín que nos acompañan en el día de hoy. Primero que todo, tuvimos hace unos minutos una reunión con la Alcaldía de Medellín para hacer un seguimiento a un programa de prevención de reclutamiento, que ahora les profundizo en qué estamos en ello, prevención de reclutamiento, uso, utilización de niñas, niños y adolescentes. También saludo al equipo de trabajo de la Consejería Presidencial que me acompañan en el día de hoy. Quiero básicamente hacer referencia a lo siguiente, como lo decía el señor alcalde. Tal vez el año pasado, a comienzo del año pasado, cuando pudimos, no, a comienzo no, al segundo semestre, cuando pudimos empezar a salir, vinimos aquí a la alcaldía, a la gobernación, estuvimos tanto con el doctor Luis Fernando como con el doctor Aníbal Gaviria y hablamos de derechos humanos. Les contamos que empezábamos la revisión de la construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y efectivamente nos entregaron el plan de Antioquia, que fue importante, gobernador, para guía nuestra durante la proyección del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, porque es una política pública departamental muy bien construida, con todos los parámetros de los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos. Así es de que públicamente agradezco, gobernador, por ese apoyo que nos dieron en la construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Después, efectivamente, hemos venido a diferentes reuniones en materia de derechos humanos. El 15 de julio del año pasado, el 15 de julio pasado, estuvimos también con la Alcaldía de Medellín revisando el tema de reclutamiento. El departamento de Antioquia, de acuerdo con las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, 17 alertas han avisado de riesgos en 31 municipios, las alertas emitidas entre el 2019 a la fecha. O sea que es bastante preocupante el riesgo de vulneración de derechos. Está identificado, quienes vulneran los derechos humanos pues son los actores de los grupos ilegales que concentran sus actividades en narcotráfico, explotación ilícita de recursos naturales, contrabando y algo que encontramos aquí en Antioquia que no se ve en muchos otros sitios y es el llamado préstamo gota a gota, que también genera pues una conflictividad social bastante álgida aquí en el departamento. Adicionalmente, los autores están identificados de parte de la Fiscalía General y de los órganos de la Fuerza Pública, el ELN, las autodefensas gaitanistas o Clan del Golfo, los caparros, las disidencias de las FARC, y las vulneraciones van en todos los aspectos: confinamientos, desplazamientos, riesgos para niños, niñas y adolescentes, violencia sexual, secuestro. Y hay dos cifras que son bastante complicadas y es que lamentablemente Antioquia pasó al segundo puesto en homicidios. En el nivel nacional el 16% de los homicidios se han presentado y pues lo hemos visto en estos últimos meses de tanta problemática y tanta conflictividad que se ha presentado.
Además de ello, 16 casos de secuestro, pues son vulneraciones de derechos humanos, como digo, derivados de estos grupos ilegales. Pero hay algo que ahora revisábamos también con Medellín y es lo siguiente: en el registro de la unidad de víctimas hay 1.853.000 víctimas registradas, de las cuales el 42.2% fueron víctimas adolescentes y jóvenes entre 18 y 28 años. Es decir, que hay una población muy afectada ya por la situación de violencia, y de ellos 1.527 niños y adolescentes fueron vinculados a estos grupos delincuenciales y 841 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual. Entonces, lo que quiero hacer foco es en la situación que se presenta en la población joven que ha sido afectada, y obviamente que son jóvenes y ya muchos de ellos también que han entrado a la edad adulta, pero con una serie de afectaciones que hay que tener en cuenta. Y hay que mirar entonces a los niños, niñas y adolescentes para hacer una estrategia muy grande de prevención con el ánimo de reforzar las rutas de prevención y de protección, con el ánimo de evitar que siga generándose esta violencia sobre niñas, niños y adolescentes, porque nos lleva pues a una sociedad violenta en donde no hay respeto de los derechos humanos. Entonces, nosotros tenemos el objetivo del día de hoy, es básicamente contarles que tenemos, primero, el presidente Iván Duque, desde que llegó al gobierno, generó el compromiso y desde su campaña decía: tenemos que lograr efectivamente unos estándares internacionales en materia de derechos humanos. El Plan de Desarrollo Nacional, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, dijo: tenemos que hacer el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, pero de acuerdo con Naciones Unidas se exige que sea muy participativo y que las acciones se concerten entre entidades nacionales, territoriales, gremios, organizaciones sociales, empresarios, diferentes sectores de la población. Y ese trabajo lamentablemente se vio afectado pues por el COVID. Sin embargo, el año pasado hicimos un trabajo con organizaciones sociales, hay una comisión de orden de nivel nacional que representa cerca de 100 organizaciones sociales, y con ellos trabajamos el plan de acción. Durante los meses de febrero a marzo hicimos unos foros territoriales de manera virtual, estuvimos aquí virtualmente en Antioquia, nos acompañó también la gobernación y logramos identificar los riesgos, las prioridades, las políticas públicas territoriales que hay. Y el pasado jueves, 9 de septiembre, Día de los Derechos Humanos, el presidente Duque entregó los lineamientos y las acciones del gobierno nacional en este último tramo de gobierno, y los lineamientos que consideramos deben ser tenidos en cuenta en la construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Ojalá se logre de aquí a finales de año como está previsto. De todas maneras, que el nuevo gobierno que llegue, que esperamos pues sea elegido y que pueda continuar con esta senda democrática de revisar estas acciones en materia de derechos humanos. El año pasado, en diciembre, también se presentó la política pública de empresas y derechos humanos. Las Naciones Unidas dijeron desde el 2011, es muy importante que las empresas se reconozcan como actores fundamentales en la sociedad y también juegan un papel muy importante en los derechos humanos. Los estados tienen la responsabilidad de la protección de los derechos humanos, y cuando se habla de estados nos incluimos todos los servidores públicos de nivel local, de nivel departamental, de nivel nacional y en todos los poderes públicos y los órganos de control. Pero las empresas deben respetar los derechos humanos, y Naciones Unidas llamó a los países para que hagamos unas políticas públicas nacionales, invitando a los empresarios, no con imposiciones, sino para que de manera voluntaria entiendan
esa responsabilidad en el respeto de los derechos humanos. Hace unos días estábamos en Bucaramanga, también en la Cámara de Comercio, porque en esta socialización del Plan de Empresas y Derechos Humanos nuestros principales aliados son las cámaras de comercio, los gremios, y nos preguntaban, pero pues si nosotros cumplimos con toda la formalización, con las normas laborales, pero este es un llamado a ir más allá de esa relación con los trabajadores, es saber si las cadenas de valor en la actividad empresarial, es decir, los suministros o quienes generan los suministros, los proveedores y también los clientes tienen también esa conciencia de respeto de los derechos humanos, pero además de ello, el impacto, muchas actividades empresariales tienen impactos negativos sobre los derechos humanos. Entonces hay que reconocerlos para prevenirlos, para mitigarlos y para en un caso determinado poder llegar a una reparación también cuando se requiera de una manera lógica. Muchas empresas, sobre todo los sectores de hidrocarburos o los sectores de recursos naturales, de generación eléctrica, tienen muchas conflictividad con las comunidades porque no se hizo una debida diligencia previa para identificar con esa óptica o con ese enfoque de derechos humanos las poblaciones que requieren un tratamiento especial. Entonces, hoy en día, y aquí Antioquia y el general, pues el Valle de Aburrá, que tiene semejante nivel empresarial tan importante para Colombia, hoy en día la tendencia en la Unión Europea es precisamente la debida diligencia. Cuando se va a iniciar una empresa o una actividad empresarial, esa debida diligencia en materia de derechos humanos, y en Colombia que nosotros necesitamos que llegue permanentemente la inversión privada, la inversión extranjera, tener esa posibilidad desde las políticas públicas locales de fomentar la debida diligencia en materia de derechos humanos lleva a que las empresas tengan inclusive dentro de sus unidades de valor cuánto vale garantizar una convivencia pacífica y un respeto de los derechos humanos que no traiga después consecuencias que lleven, por ejemplo, a paralizar las actividades empresariales con unos costos altísimos de pérdidas al interior de las empresas. Y sobre una base fundamental que ahora decía el gobernador, es modelo para la construcción de ese plan estratégico de Antioquia para los próximos 20 años, hasta el 2040, la base del diálogo social, ese diálogo social que permite construir colectivamente, pues también se da en el nivel empresarial. Cuando hay una actividad empresarial y hay un efecto sobre la comunidad, el diálogo social no puede limitarse a una oportunidad o a generar una concertación, sino a un permanente diálogo, a un entendimiento que nos lleva a una convivencia pacífica, nos lleva a evitar conflictividad, nos lleva a entender qué está pasando y cómo se puede actuar. Y en este tema de empresas y derechos humanos hay un instrumento muy valioso que tienen las empresas y son los programas de responsabilidad social empresarial, pero en la medida en que tengan un enfoque de derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Que miremos, hay unas comunidades o unos sectores de la población que requieren mayor atención que otras. Entonces, en las actividades de responsabilidad social empresarial, pensar, por ejemplo, en personas de tercera edad o personas adultas mayores, pensar en las personas que tienen algún grado de discapacidad, pensar en las mujeres, pensar en los jóvenes. Finalmente, los jóvenes y las mujeres fuimos los más, lo digo por mujer, no por joven, fuimos los más afectados en todo el impacto de la pandemia porque golpeó durísimo los ingresos familiares, sobre todo para los sectores informales, mujeres, jóvenes que no hacen parte de una nómina, sino que básicamente tienen o derivan sus ingresos de actividades de prestación de servicios. Por eso se golpearon tanto los sectores de mujeres y los sectores de jóvenes y con un enfoque adicional y es mujeres jóvenes
que están por fuera de la oferta de trabajo y que por lo tanto se han aumentado los niveles de pobreza. Entonces, si las empresas dicen tenemos unos programas de responsabilidad social y le vamos a dar ese enfoque de derechos humanos en género, en jóvenes, en comunidades afro, pues están cumpliendo también con esos estándares internacionales y el llamado. Y nuestro plan, política pública de orden nacional, se llama Plan de Empresas y Derechos Humanos, juntos lo hacemos posible, y tiene dos valores fundamentales que son la solidaridad y la resiliencia, que son dos valores que nos dejó la pandemia y sobre los cuales debemos seguir construyendo como sociedad. Finalmente, también les quiero hablar entonces del programa Súmate por Mí, es un programa liderado por la primera dama de la nación y es el programa que lleva a la protección de niñas, niños y adolescentes y a la prevención del reclutamiento, uso, utilización. Como se ha visto, nosotros en la Consejería de Derechos Humanos tenemos un observatorio de derechos humanos, se hizo una identificación de los territorios de mayor riesgo. Antioquia es uno de los departamentos de mayor riesgo, tenemos 26 municipios que están priorizados y por eso también hay una presencia permanente del programa aquí en el territorio, con dos personas que nos acompañan en el día de hoy, que vienen trabajando con los municipios. Agradecemos la presencia de los alcaldes y delegados de los alcaldes que han venido porque hacen parte de ese programa de Súmate por Mí y que tiene, además hay necesidad de tener un foco en las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga también, están priorizadas porque se ha venido incrementando el uso y la utilización. Ya no es que se lleven a los niños de su familia, sino que aparentemente siendo una familia normal o en medio de las condiciones difíciles, pero están muchos niñas, niños y adolescentes en las familias, pero están siendo usados por estas redes, sobre todo dedicadas a microtráfico y a la explotación sexual. Entonces, sobre ello hay que tener un foco mayor y hay unos instrumentos de orden nacional, de orden local. Está la Comisión Intersectorial para la Prevención de estos delitos, orientados a estos grupos armados organizados. Lo conformamos 22 entidades de orden nacional, la Secretaría Técnica la hace la Consejería de Derechos Humanos, pero lo más importante es la articulación con el nivel territorial, porque efectivamente en la medida en que podamos hacer ese ejercicio, tener esa articulación con la gobernación, con las alcaldías, pues vamos a lograr el propósito. Dejo aquí estas reflexiones grandes, solamente diciéndoles que Colombia, pues tantas dificultades que tenemos, tanta estigmatización que se presenta en algunos sectores, tanta polarización, pero definitivamente debe haber un tema que sea el llamado de todos y la voluntad de todos es el respeto de los derechos humanos. Finalmente, perdón, me están haciendo caras que estaba dejando por fuera nuestro plan de educación en derechos humanos, gobernador. Se ha trabajado con la Universidad Santo Tomás, con el Ministerio de Educación. Esperamos la semana entrante quede aprobado. El Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos existe desde el año 2009, pero el compromiso del presidente Duque en Plan de Desarrollo fue revisar el plan y adecuarlo pues a las nuevas realidades de Colombia. Y ese plan, como digo, fue un trabajo que se hizo con la Universidad Santo Tomás y también con el Ministerio de Educación. La semana entrante ya se pondrá en marcha y obviamente también arranca toda la articulación con las secretarías de educación departamentales para que el plan pueda irrigar. Quisimos tener una cátedra especial. Yo soy partidaria de una cátedra recordando pues como nos formaron a nosotros con cívica y con urbanidad, sí, pero se llamaba, también era, pero educación cívica, y queríamos que fuera, pero el concepto de educación es que tiene que ser absolutamente, debe permear en toda la formación, entonces no será una cátedra independiente, sino que será transversal desde los primeros años de infancia
y obviamente respetando la autonomía universitaria, la idea es que también se mantenga esa línea de formar y de educar y de crear una cultura nacional de respeto de los derechos humanos. Pero ya habrá el espacio para que a través de la Secretaría de Educación con la Universidad Santo Tomás se pueda convocar aquí para hacer el trabajo de cómo se proyectará a partir del calendario del próximo año el sistema de educación. Mil gracias a todos por la atención. Gracias, doctora Nancy Patricia Gutiérrez. Cuarto punto, exposición del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos a cargo de la Universidad Santo Tomás. Invitamos a la Universidad Santo Tomás a hacer su exposición sobre el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por este espacio. Yo simplemente, como vicerrector de esta sede de la universidad, voy a dar un pequeño abrebocas. El trabajo lo van a hacer directamente desde la sede principal en Bogotá. Somos una universidad, la primera universidad fundada en Colombia en época de la colonia. El año pasado cumplíamos 440 años de haber sido fundados. Tenemos una presencia con una acreditación multicampus, 5 campus grandes en Colombia, uno en Bogotá, uno en Villavicencio, uno en Medellín, uno en Tunja y uno en Bucaramanga de manera presencial, y tenemos 23 presencias a nivel regional también de manera a distancia, como nosotros lo llamamos en educación a distancia. Esto nos da a nosotros una amplitud y unas posibilidades muy grandes, porque así como tenemos un CAO en Leticia, tenemos otro en Providencia, pero también tenemos uno en Quibdó y podemos llegar al Bichada sin ningún problema. Entonces tenemos un conocimiento bastante amplio, gracias a los órganos que nos han tenido a nosotros en cuenta para poder presentar este proyecto que conjuntamente estamos haciendo, y es un plan que pues nosotros también nos hemos propuesto en los planes de desarrollo de la universidad, en cuanto creemos que la Universidad Santo Tomás, por su modelo y por su estilo, pues tiene que ser una universidad que haga investigación, una universidad que construya país, pero que haga investigación y que haga docencia solamente para llegar a las regiones. Creo que nosotros aquí, particularmente desde Medellín, estamos llegando a lugares muy interesantes, estamos permeando toda la zona del Urabá, el oriente antioqueño, nos estamos moviendo por diferentes lugares, pero también hemos llegado al Chocó, nos damos la posibilidad de llegar al Chocó, muchos de nuestros estudiantes vienen del Chocó, que es una zona muy interesante para nosotros. Tenemos también muchos estudiantes que vienen de Providencia por algunos convenios que tenemos con las alcaldías de San Andrés, con San Andrés, Providencia, Santa Catalina. Nos movemos bastante, toda la zona de Córdoba, esa zona también es es neurálgica para nosotros desde aquí. Y así podría yo contar cada sede seccional cómo se va moviendo. Entonces, gracias por este espacio, gracias por tenernos en cuenta. Estamos convencidos que juntos podemos hacer muchas cosas, y también estamos pues dispuestos para trabajar en todo lo que tanto los entes gubernamentales como los entes privados pues consideren que nosotros podemos apoyar. Ya el tema particularmente de la cátedra lo van a presentar desde la sede principal en Bogotá. Damos espacio entonces a la Universidad Santo Tomás de manera virtual. Gracias. Gracias, señor vicerrector. Buenos días para todos y para todas. Permítame un segundo. Comparto. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla? Sí, sí se ve la pantalla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, desde la Facultad de Derecho y Educación de la Universidad Santo Tomás, nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado en equipo durante los últimos meses.
De esta manera brindamos un saludo muy especial a la consejera presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, doctora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, al señor gobernador de Antioquia, el doctor Luis Fernando Suárez Vélez, al presidente de la Cámara de Comercio de Medellín, doctor Gabriel Harry Nestroza, al equipo de la Consejería de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, a los demás miembros y representantes del gobierno, a la comunidad académica que hoy nos acompaña, a los demás funcionarios y representantes de la empresa privada, un saludo muy especial. La tarea que desarrollamos en el equipo conformado por integrantes de la Consejería de Derechos Humanos, del Ministerio de Educación y la Defensoría del Pueblo y también obviamente por la Universidad Santo Tomás, consistió en actualizar y reforzar el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos elaborado en el año 2009. Gracias a la información obtenida a través de los encuentros territoriales y la estrategia de participación multicanal liderada por el equipo de la Consejería, obtuvimos información necesaria a efectos de identificar unas necesidades específicas. Por ejemplo, una necesidad en relación al reconocimiento de las identidades, la equidad, la no estigmatización, el fomento por la cultura de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y la necesidad de fortalecer los derechos económicos, sociales y culturales. Desde este punto de vista, pues el equipo trabajó en tres aspectos fundamentales. El primero de ellos fue incluir los referentes de la Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034, también dar cumplimiento, en especial al punto 2 de los acuerdos de paz, que recomienda una articulación con los programas de promoción de cultura política, democrática y participativa para la superación de la estigmatización asociada al conflicto, fomentar el respeto de los derechos humanos a los componentes del Sistema Nacional de Derechos Humanos, incluyendo los enfoques diferencial e interseccional, y también plantear iniciativas para superar todos los efectos y las consecuencias de la pandemia. De esta manera, la propuesta de la estructura del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 2021, pues parte de una introducción. Se elaboró también un capítulo de antecedentes donde se hace una referencia al marco conceptual. Se incluyen los referentes y estándares internacionales elaborados por las instituciones internacionales pertinentes y las altas cortes, la normativa nacional y también algunas experiencias institucionales desde la empresa privada, desde la academia. Posteriormente se hace un balance sobre la educación en derechos humanos en Colombia. Se elabora un plan operativo 2021-2022 y finalmente hay una estructura organizativa integral que incluye la implementación, el seguimiento y la evaluación de las acciones concretas en educación en derechos humanos. El equipo de la Universidad Santo Tomás estuvo conformado por 4 investigadores de la Facultad de Educación, el doctor Tito Hernando Pérez, Juan Carlos Amador, Natalie Palacios y José Leonard Botero. Y por 4 investigadores de la Facultad de Derecho, Oduber Alexis Ramírez, Luisa Fernanda Olarte, Nicolás Rubio Parra y quien les habla, María Constanza Ballesteros Moreno. Para nosotros como equipo fue un privilegio participar a través de la asistencia técnica en la actualización del Plan Nacional de Derechos Humanos, la cual se proyectó bajo la conciencia académica de la necesidad de fortalecer el tejido social y el establecimiento de lazos de convivencia y reconciliación para lograr el disfrute pleno de los derechos, así como el respeto y la vigencia de la dignidad humana. La educación en derechos humanos es una obligación del Estado y para ello el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos está dirigido a la comunidad educativa
en los ámbitos de educación formal, desde la educación inicial hasta la educación superior y la educación para el trabajo y el desarrollo humano, para así incidir en los escenarios comunicativos, institucionales, culturales y pluriétnicos, así como en todos los espacios en los que se realizan y promueven los derechos humanos, tanto en lo local como en lo nacional, atendiendo de esta manera a los enfoques en derechos humanos, enfoque diferencial, el enfoque territorial, el enfoque interseccional, el enfoque étnico y finalmente la cultura de paz. La actualización del Plan Nacional en Educación en Derechos Humanos responde no solo a un ajuste formal de nuevos elementos normativos y jurisprudenciales, sino también pretende responder a las necesidades emergentes en el país. Por ejemplo, la firma del acuerdo de paz que ya mencioné, expresiones de la protesta social, la crisis derivada pues, de la pandemia del COVID-19 y el fenómeno migratorio. Todo esto con el fin de contribuir a la defensa, la materialización y el respeto de los derechos humanos y la construcción de una cultura de paz. Asimismo, esta propuesta del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos atiende a la doble dimensión del derecho a la educación como derecho en sentido estricto y como instrumento o herramienta que evidencia la importancia de la ejecución de acciones en educación en derechos humanos para construir una sociedad respetuosa de estos. En la actualización del Planet se realizó una detallada revisión de los antecedentes, las recomendaciones, los instrumentos nacionales vigentes en educación en derechos humanos, como el Plan de Acción del Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos de Naciones Unidas, los planes de educación en derechos humanos en países de la región, las políticas educativas del Ministerio de Educación Nacional, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, al que hacía referencia la señora consejera, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Además, se proyectó el plan operativo con objetivos, estrategias y acciones concretas. De esta manera se puede dirigir un grupo de acciones y evaluar oportunamente los resultados. Así, el objetivo principal de nuestro aporte como academia, pues fue siendo consecuentes con nuestros principios humanistas como universidad, fue la formación de nuevas ciudadanías mediadas por una pedagogía crítica que tenga a la base los derechos humanos como un imperativo, de tal manera que se pueda propiciar la promoción y el respeto de la dignidad humana y la igualdad, desde la valoración de la diferencia y la participación en la adopción democrática de decisiones y la construcción de escenarios de paz, de reconciliación y convivencia en los territorios. Muchas gracias.
Antioquia tenemos nuestra política pública de derechos humanos aprobada por ordenanza departamental y desde la Dirección de Derechos Humanos, a través del liderazgo de la doctora Luz Patricia Correa, que nos acompaña acá, venimos implementando las diferentes acciones que quedaron incorporadas en 8 ejes temáticos. Ahí hablamos de todo lo que tiene que ver con el impulso de los derechos económicos, sociales y culturales, de algo que mencionaba la consejera, que tiene que ver con la empresa y el deber que tienen las empresas, digamos, de promover y garantizar también derechos humanos. En ese sentido, venimos trabajando con Naciones Unidas en el Plan de Acción de Empresa y Derechos Humanos para el departamento. Tenemos también todo lo que tiene que ver con los derechos civiles y políticos. Aquí, pues, todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, el fortalecimiento de las instancias que a nivel departamental y municipal tenemos. Ejemplo de ello es la Mesa de Garantías, tenemos el Comité de Derechos Humanos, que es nuestra instancia, digamos, que a nivel departamental debe contribuirle al departamento de Antioquia precisamente para hacer seguimiento y monitoreo a esa política pública de derechos humanos. Dentro de los ejes temáticos tenemos uno fundamental y que ha sido, digamos, también un lineamiento claro que ha dado el gobernador de Antioquia, el doctor Luis Fernando, y también nuestro gobernador Aníbal Gaviria, y es la protección a los defensores y líderes sociales. Este departamento, debido pues, a ese conflicto armado y todas las afectaciones que ha tenido históricamente, pues tenemos ahí un gran reto de seguir protegiendo de manera articulada a nuestros defensores y líderes sociales. Especialmente hoy hay un trabajo importante que líderes ambientales. Ahí se han presentado algunas situaciones y ahí tenemos que seguir fortaleciendo de manera articulada, no solamente a través de medidas duras, a través implementa la Unidad Nacional de Protección y nuestra fuerza pública, sino también, digamos, trabajando con la sociedad civil, con las administraciones locales y con todos los actores, en todo ese reconocimiento de la labor que realizan los defensores en los diferentes territorios y evitando a toda costa cualquier tipo de estigmatización. También aquí tenemos un gran reto con la academia. Tenemos en estos últimos días, y ha sido público, unas amenazas también al sector educativo, y entonces esto también, digamos, nos pone en alerta para poder fortalecer esas medidas y entender, digamos, que nuestra academia tiene que tener todas las medidas de protección, y esto me refiero a la situación con la Universidad de AFIT y con sus profesores y estudiantes. Entonces, tenemos varias acciones que desde la Gobernación de Antioquia, a través de esta política pública, muy alineadas, consejera, lo que es la estrategia de derechos humanos que ustedes desarrollaron y que tienen, digamos, como hoja de ruta, y también muy alineado a lo que es el Comité de Derechos Humanos que ustedes lideran desde el departamento. Entonces, pues, para no extenderme, pues eso es un poco, digamos, a través de esa política, cómo nosotros desde la Dirección de Derechos Humanos venimos trabajando para poder garantizar un avance significativo en todo lo que tiene que ver con el goce y disfrute de los derechos humanos de la población aquí en el departamento de Antioquia. Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Soy Catalina Sepúlveda de la ANDI y me acompaña Juliana Restrepo también de la ANDI. Nosotros pues queremos resumir un poco como las iniciativas o ese liderazgo que ha tenido la ANDI en cuanto al manejo del tema de derechos humanos. Realmente desde la ANDI somos convencidos del papel protagónico que tiene el sector empresarial en la transformación de la sociedad y en especial en pues, o bajo la línea del concepto de empresa sostenible y en ese equilibrio que se busca entre lo económico, productivo, lo social y lo ambiental. Se han liderado y se han promovido diferentes iniciativas. Estas iniciativas han estado
muy ligadas o bajo dirección de organizaciones internacionales como son la OIT y la ONU, que realmente han estado pues como apoyando diferentes iniciativas. Hemos participado o hacemos en este momento parte del Pacto Global. También participamos en diferentes iniciativas como es Guías Colombia, estamos en el punto nacional de contacto de la OCDE, y también al interior de la ANDI el tema de derechos humanos en los últimos años se ha convertido en una estrategia transversal en el cual se construyó un comité nacional de empresas y derechos humanos en las cuales las grandes empresas están siendo altamente activas, y la idea no es solamente que se queden las empresas afiliadas a la ANDI, sino que estas, pues las que están participando, se comprometen a hacerlo extensivo dentro de su cadena de valor. También queremos pues como comentar que en este momento estamos siendo muy activos en temas de capacitación de debida diligencia. Como lo hablaban, pues es un tema que ha sido crítico, pero que realmente se ha aportado y hemos tenido pues como mucha ayuda para poder llevar estos temas de derechos humanos y más que todo de conducta empresarial responsable. Entonces es una apuesta pues como que día a día se ha venido haciendo y ha sido liderada desde la presidencia de la ANDI, principalmente también desde la vicepresidencia jurídica, que es el área donde nosotros hacemos parte. Puntualmente somos del CESLA, que es el Centro de Estudios Sociales y Laborales. Si bien nuestro enfoque es un enfoque de investigación en el ámbito laboral, sí hemos tratado de ampliar estas investigaciones en materia social y hemos incluido diversas investigaciones en cuanto al tema de, por ejemplo, inclusión laboral de personas con discapacidad. Hemos también trabajado el tema de inclusión y equidad de género. Entonces queríamos como presentar puntualmente esa iniciativa que en este momento está siendo, digamos, muy ganadora y en la cual muchas empresas a nivel no solamente de Antioquia, sino a nivel nacional se han venido incorporando. Entonces le doy la palabra a Juliana. Bueno, buenos días para todos. Desde el CESLA puntualmente y desde la ANDI hemos generado pues iniciativas sobre equidad de género. Para eso, regionalmente específicamente, hemos creado la Alianza Regional para la Equidad de Género, en donde nos fundamentamos en 3 ejes temáticos importantes, que son el tema de alianzas con otras entidades, el tema de medición y diagnóstico, en donde miramos con las empresas qué propuestas podemos generar a partir de temas de equidad de género y de datos puntuales, y también el tema de cultura organizacional. Entonces estamos como con esos 3 ejes fundamentalmente en la región y en Antioquia, pero además de eso hemos creado diferentes capacitaciones, hemos participado en 3 foros nacionales sobre equidad de género, hemos realizado pues diferentes actividades en el tema, y también hemos creado un estudio sobre equidad de género y prevención de acoso sexual y acoso laboral. Esto pues ha sido muy importante, ha sido relevante, y hemos encontrado qué estrategias, cómo las empresas pueden crear políticas de equidad de género, cómo apoyar todo el tema de las mujeres, y no solamente las mujeres, sino de diferentes personas y de inclusión, como lo mencionaba Catalina, porque también hemos establecido cómo generar políticas de inclusión de personas con discapacidad, y esto pues ha tomado muchísima importancia, en donde las empresas han creado propuestas y han buscado pues ayuda para poder implementar todo ese tema dentro de sus organizaciones. Como la dijo la consejera, las mujeres pues han sido también una de las mayores víctimas, o no víctimas, sino afectadas por el tema del empleo durante la pandemia, y pues por eso es muy importante también que las empresas no tomemos ese rol, y eso es lo que hemos hecho desde la ANDI, concientizar de cómo podemos incluir, cómo podemos ayudar, cómo generar pues todo este tema de política, y eso es lo que precisamente hemos estado haciendo, y también por medio de capacitaciones y de concientización en el sector empresarial. Buenos días para todos. Es una alegría para nosotros como Pastoral Social estar acá en este escenario.
Simplemente empiezo manifestando una preocupación. No puede ser que el tema de los derechos humanos sea un tema para algunas entidades, para ciertos círculos, y no sea un tema de país. Debe ser un tema de país y no debe ser un tema vedado. Al contrario, hablar de derechos humanos se debe desmitificar justamente quienes los defienden y no estigmatizar a aquellas personas o grupos humanos o territorios que promueven y buscan defenderlos. Es un tema de ser humano y eso es muy importante. Por eso en la promoción y en la defensa de los derechos humanos tenemos que estar todos. Nadie debería marginarse. Es un tema de todos y yo creo que si hablamos de inclusión, ese es el tema que más nos incluye a todos. Desde Pastoral Social nosotros hemos procurado extender nuestra conversación y nuestro diálogo, que debe ser social, y social no es un adjetivo que va repitiéndose en el paso del tiempo hasta desgastarse, sino que es necesario vincularnos juntos. Y hemos querido vincularnos de cara a lo que la señora consejera decía hace un rato, la vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de ser incorporados a grupos armados o a los grupos ya que conocemos. Frente a eso, que es un problema serio, entonces hemos querido emprender desde Pastoral Social algunos proyectos en compañía con quienes tenemos que estar y tienen que ser los empresarios. No es la acción social que pasó hace unos meses el que nos obliga a despertar, sino la conciencia de luchar por quienes son vulnerables en este país. Y los que levantan la mano, quizás desde el silencio de sus vidas, son nuestros jóvenes. Nosotros hemos querido con los empresarios, con un grupo de empresarios y con el SENA, hacer un proyecto que se llama Escuela de Vida para Jóvenes Vulnerables. Y vulnerables en número son un gran factor, es una gran población. Con ellos y los empresarios y Pastoral Social estamos incorporando, invitando a jóvenes que de los territorios se sientan y los veamos como propensos a ser incorporados o reclutados. Ese riesgo hay que llegar allá, hay que mitigarlo, pero ofrecerle no la oportunidad como un concepto filosófico, sino la oportunidad como un hecho real y concreto. Una de las cosas que los jóvenes al llegar nosotros a los territorios, y nosotros permanecemos en los territorios del área metropolitana por ser arquidiócesis, es que nos dicen y le dicen a los empresarios, no es un proyecto de 6 meses para que luego se vayan y se despidan de nosotros, diciéndonos que no tienen dinero y que se acabó. Si ustedes van a ser así, nos generarán más frustraciones que todas las que hemos vivido durante la existencia. Es una de las cosas que les decimos a los empresarios y a quienes comparten con nosotros este proyecto. Si va a ser, tiene que ser de largo aliento y no generar más expectativas que se cifren y luego se frustren. No podemos seguir trabajando sobre las frustraciones, ni generar frustraciones, porque eso viola también los derechos. Entonces, con los empresarios y el SENA, tenemos 3 encaminamientos. Primero, la formación humana. La formación en valores es fundamental. Si no hablamos de valores, podemos dar oportunidades para el trabajo, pero ¿quién va a trabajar o quién lo va a recibir si no tiene un sustento en valores? Valores blandos, valores ciudadanos, valores humanos. Y hay un tema que se nos escapó a nosotros y que pareciera ser como un tema ajeno, y es el tema de un proyecto de vida. Hoy hay que hablar de proyecto de vida, pero cuando hablamos de proyecto de vida, no es para ser clérigos o algo por el estilo, es para formar la vida, para estructurar la vida, para diseñar la vida. Y entonces ese proyecto de vida es parte del componente de este programa. Cómo poder ver para qué soy útil, qué me apasiona, qué me encanta, sobre qué quiero seguir proyectando mi vida, qué es lo que va a enlazar mi vida de aquí en adelante. Y luego vienen 3 caminos. Un camino es la formación para el empleo formal, otro camino es la formación para la educación y otro camino es la formación para el emprendimiento. No todos nacen para ser emprendedores.
Muchos quieren ser estudiantes y formarse en la academia, pero otros también quieren estar en el empleo formal y hay que abrirles posibilidades y no cerrárselas. El segundo proyecto, y lo estamos haciendo con la Universidad Santo Tomás, está construyéndose Empresarios, Universidad y Pastoral Social, tiene que ver con jóvenes resistentes. Nosotros hablamos de jóvenes vulnerables y jóvenes captados por la violencia, pero no hablamos de los jóvenes que se resisten a entrar a sus grupos, y son muchos, y los hay. Y ya hace unos días escuchamos en una de las regiones de Antioquia un joven que fue torturado, casi muerto, porque se resistió a ser incorporado. Entonces, con estos jóvenes también hay que poner la mirada, y nosotros estamos construyendo entre Santo Tomás, Empresarios y Pastoral Social, un trabajo con ellos, y los hay en nuestros territorios, y muchos. Es un trabajo que tiene que ver con la posibilidad de poder, en ese no que se le dice al grupo armado, defender la vida, proteger la vida y darle las posibilidades que ya les hablaba en el anterior proyecto. Finalmente, tenemos un camino que hemos recorrido con ellos hace muchos años y que es parte como de la esencia y del contenido de la Iglesia, y se llama Artesanos de Paz. Si hablamos de un país que quiere tener la paz, tenemos que hablar de derechos, y uno de los derechos es poder vivir en paz. Artesanos de Paz es un programa, el Papa nos lo dijo recién en una encíclica que se llama Fratelli Tutti, y le dijo al mundo, mire, el problema no es que se sienten a dialogar entre sordos, el problema es que nos sentamos a dialogar con los diferentes. Nosotros dialogamos con los que se parecen a nosotros, con los que son iguales, con los que pensamos iguales, porque marcamos la diferencia. Con el que es distinto, con el que piensa al otro lado, con el que camina por la otra orilla, no nos sentamos a hablar porque pensamos que no nos vamos a encontrar. El diálogo es el único mecanismo que nos permite encontrarnos, nos permite escucharnos, nos permite poder transitar por el perdón, nos permite reconciliarnos y nos permite poder alcanzar la paz. Nosotros señalamos, fustigamos, y pensamos que los que estamos a este lado somos mejores y los del otro lado son peores. Así no funciona ni debe funcionar el país. El país necesita encontrar nuevos rostros. La paz aparece con los rostros que emergen y cada uno tiene una historia y nosotros tenemos una historia. Yo creo que una historia no es más importante que otra. Todas las historias son importantes, pero si nos ponemos al lado de las víctimas, yo creo que ellas tienen derecho también a hablar. Y cuando hay posibilidad de escuchar a todos, podemos sentarnos y poder construir un espacio y un mañana mucho mejor. Este es como algo de lo que quería decirles en algunas líneas de lo que Pastoral Social está acompañando por esta ciudad. Pero yo les quiero pedir a todos, podemos aprender a trabajar juntos, sin protagonismos, sin egos, sin el afán de aparecer en cámaras o aparecer en primeros titulares, aprender a trabajar juntos con humildad, solo pensando que afuera hay un montón de gente que espera de nosotros que hagamos la tarea mejor y que al concluir el día podamos sentirnos en paz. ¿Hay otra intervención? Buenos días a todos, a la mesa principal, especial saludo de parte de nuestro alcalde Andrés Felipe Maturana. Yo quiero referirme a una línea puntual, usted lo decía ahorita, consejera, muy importante el tema de las alertas tempranas. En Turbo tenemos una alerta temprana, la 008-2020 de la Defensoría del Pueblo. A esa alerta se hizo una sesión CIPRAC, en ese momento la ministra de Interior con funciones delegatarias de presidencia fue a Urabá, estuvimos reunidos y uno de los compromisos a los que se llegó en esa sesión CIPRAC fue la ampliación de una estación de policía que tenemos. Nosotros tenemos, esa alerta nos habla de la instrumentalización de los jóvenes. En el Urabá tenemos una problemática bastante
compleja con el tema de los GAO, el Clan del Golfo, y ahí los jóvenes, nosotros veníamos haciendo desde nuestro primer día de gobierno toda una serie de acciones para mitigar ese tema de los homicidios con estos jóvenes. Hemos tenido hoy a la baja ese índice de homicidios en jóvenes, pero nos ha aumentado en la generalidad, en el común. Yo quisiera, señora consejera, señor gobernador, que ustedes también nos pudieran apoyar en eso. Hoy esa fue un compromiso del Ministerio del Interior, esa ampliación de la estación de policía. Yo quisiera que nosotros aunáramos esfuerzos, que pudiéramos tener una mesa en donde usted nos pudiera ayudar, señora consejera, que pudiéramos contar también con el apoyo de la academia y la gobernación de Antioquia, ayudarnos a liderar esto, porque también nos ayudaría mucho la construcción de esta primera acción, esta acción que finalmente es un compromiso. Hoy la Defensoría del Pueblo pudiera tener en ese acta de la sesión CIPRA ese compromiso por parte del Ministerio, ayudarnos a hacerlo. Hemos venido teniendo muchas acciones de parte de la Administración Distrital Turbo Ciudad Puerto, pero ha sido complejo y han sido mínimas las que se han podido hacer, porque tenemos una deficiencia de ese pie de fuerza, pero además de ese pie de fuerza hemos venido articulando con unos grupos especiales que nos presta el Departamento de Policía de Urabá, pero que no tienen dónde alojarse, y también es una situación bien compleja. Yo quisiera dejar por ahí y con una última reflexión, es decirle, nosotros desde esta administración Turbo Ciudad Puerto hemos dado todas las acciones necesarias para poder mitigar este flagelo de la instrumentalización de los jóvenes, pero también es un distrito con cerca de 170.000 habitantes y 3.055 kilómetros de extensión, muy rural, muy complejo y con un arraigo histórico de estos grupos organizados. Entonces, cada acción que podamos hacer, cada fuerza que podamos articular, yo creo que la institucionalidad es muy importante que trabaje de esa forma, que cada quien ponga un granito de arena y podemos con estas acciones realmente arrebatarle 1, 10, 20 jóvenes a estos grupos organizados, y eso es realmente, pienso yo, que lo que dignificaría cada pueblo. Trabajar organizado, trabajar articulado, y con 10 jóvenes que podamos arrebatarle anual, creo que estamos nosotros haciendo la tarea. Muy buenos días para la consejera presidencial de los Derechos Humanos, para nuestro gobernador Luis Fernando Suárez y para todos los presentes. Yo soy Jonan Alexis Cerquera, soy el alcalde del municipio de Carepa, pero también todas las solicitudes y todas las estrategias que se vienen planteando desde Carepa, también queremos valorar el esfuerzo que se ha venido realizando trabajando unidos con el gobierno departamental, donde lo puedo decir que una de las grandes experiencias que Carepa tenía un conflicto juvenil muy avanzado, y que desde que hemos empezado el gobierno de Amor por lo Nuestro, con el acompañamiento de la Gobernación de Antioquia unidos, hoy también es gratificante poderle decir al departamento que en Carepa se disminuyó todo ese tema del conflicto juvenil. Hoy tenemos unas dificultades que es referente al microtráfico y dificultades que se vienen atendiendo con las instituciones educativas. Considero y le agradezco al gobernador esa estrategia de la construcción de la Agenda 2040, donde toda la población de la región y especial pues de mi municipio, desde los concejales, desde las juntas de acción comunal, los adultos mayores, pues nos vemos que nos han tenido en cuenta y que hemos participado para la construcción de la región de Urabá y del departamento. Claro que tenemos dificultades y son procesos. Tenemos que tener en cuenta que se hacen unos diagnósticos, que se realizan unas estrategias, pero precisamente en Carepa, con el apoyo de la gobernación, esta semana estamos celebrando la Semana de la Juventud y la Semana Andina para disminuir los embarazos en los adolescentes, y son todos esos trabajos que se realizan unidos con el gobierno departamental y el gobierno nacional. Entonces, el aporte nuestro
es también valorar ese esfuerzo que se hace desde el gobierno nacional, desde el gobierno departamental, y en la región de Urabá siento que sí hay una deuda porque estábamos muy atrasados y que desde estos gobiernos ahora se viene ya adelantando mucha infraestructura, escenarios deportivos que solicitan nuestros jóvenes y que gracias a Dios pues hoy son unas realidades que nos falta, claro que nos falta, pero se va avanzando y eso también lo queremos resaltar. Seguimos presentando los proyectos para que cada una de estas acciones de infraestructura y de derechos humanos los saquemos adelante trabajando unidos. Muchas gracias, consejera, muchas gracias, señor gobernador. Gracias. Bueno, buenos días a todos, en especial a la mesa principal, nuestra consejera, nuestro gobernador, a todos los presentes. Mi nombre es Daniela Cataño, yo soy la directora jurídica de Acopia Antioquia. Desde el rol que cumplimos como entidad gremial reconocemos pues que cumplimos un rol importante y protagonista dentro de la sociedad, tanto para el desarrollo de los derechos humanos y digamos en el trabajo que efectivamente muestran las dificultades frente a la inseguridad, frente a las violaciones a la libertad y todo este tipo de situaciones que se han expuesto a lo largo de esta reunión. Y obviamente reconocemos que la fuerza de trabajo es una de las principales situaciones que ayudan a resolver estas situaciones. Entonces, desde Acopia Antioquia siempre hemos reconocido ese factor fundamental y ese rol dentro del ecosistema económico que cumple la empresa y toda la fuerza trabajadora, y efectivamente hacemos parte de unas mesas de trabajo y de representatividad. Por eso entonces hoy reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando en el desarrollo de los derechos humanos. Buenos días, mi nombre es Sandra Restrepo, soy la directora ejecutiva de Cotelco Antioquia, el gremio del sector de alojamiento y hospedaje. Nosotros como gremio pues estamos muy complacidos de que nos inviten a este espacio porque nos parece demasiado importante ese tema, y estoy muy de acuerdo con el padre que nos decía que esto es un tema de todos los gremios y de todas las empresas en general. Yo veo acá que faltan muchos representantes gremiales y me sorprendió no verlos, ¿cierto? Porque pienso que es un tema que nos compete a todos en general y que deberíamos preocuparnos todos. Como gremio nos preocupamos mucho por el tema de la explotación sexual de niños y niñas adolescentes, y lo trabajamos mucho con la policía de turismo, pero también identificamos que hay niños y esos menores de edad que quieren seguir en eso. Entonces nos preocupa mucho esa parte y hay que trabajar desde el tema de educación que lo hablaban. Y bueno, decirles que como gremio estamos muy comprometidos. También entendemos que hay situaciones que pasan en algunas regiones de Antioquia, de pronto con extorsiones y dentro de los establecimientos, que también es importante trabajarlo, y que pues con apoyo de las entidades como policía y de la Cuarta Brigada, pues lo hacemos conjuntamente. Y bueno, agradecerles de verdad por este espacio, por tenernos en cuenta, y también me quedó esa inquietud de no conocer por qué no están otros dirigentes gremiales, porque considero que es un tema demasiado importante que todos debemos preocuparnos por ellos. Gracias. Hola. Buenas tardes para todos y para todas. Eventualmente no soy un empresario, ni vengo de la institucionalidad. Mi nombre es Sergio Chacón, pero todos me dicen Checho. Soy activista juvenil y LGBTI de esta ciudad. Y bueno, en este espacio lo que hoy quiero traerles acá es un modelo y contarles de una experiencia y un trabajo que estamos construyendo con varios empresarios de Antioquia, que me parece supremamente valioso que ustedes lo pudieran escuchar, y que de la mano pues de la institucionalidad, de la gobernación, de la consejería presidencial, pues nos pudiéramos proyectar un modelo igual para Colombia. El espacio se llama Jóvenes y Empresarios.
Resulta que varios empresarios de Antioquia, debido al escenario de las movilizaciones, del paro, de las marchas, pues estaban preocupadísimos por lo que estaba pasando en el país. Y bueno, ahí está Argos, el grupo Nutresa, la gente de ProAntioquia, de Confiar, de Confama. Están un montón de empresarios que estuvieron muy dispuestos a sentarse, a escucharnos, a escuchar a varios líderes juveniles que estábamos en las calles movilizando un montón de exigencias y de dolores y de necesidades. Y fue muy bonito porque yo creo que hay algo que nosotros hoy debemos llevarnos y entender, y es el derecho de mirarnos a los ojos. Es algo muy bonito que está pasando acá, que nos podamos encontrar en este espacio y después de haber estado año y medio encerrados, no vernos a través de unas cámaras, sino vernos mirándonos a los ojos. Y que juntos, a mí me gusta mucho el lema de la gobernación, porque unidos encontraremos las respuestas, unidos vamos a buscar las soluciones, pero si no nos juntamos, si no estamos unidos, si no nos miramos a los ojos, va a ser muy complicado que los empresarios estén por un lado, la institucionalidad por el otro y las organizaciones sociales por el otro, buscándole una solución a una violencia y a un conflicto que todavía nos está matando, y especialmente aquí en Antioquia, donde varios de nosotros hemos recibido amenazas y nos ha tocado salir corriendo porque nuestra vida peligra justamente por estar arrebatándole jóvenes al conflicto. Entonces este espacio es muy bonito porque varios empresarios se sientan con nosotros a conversar, ¿cierto?, sobre un montón de necesidades. Nosotros ahorita tenemos 4 ejes temáticos como la educación, el empleo, el liderazgo juvenil, el arte y la cultura, la protección y el cuidado de la salud mental. Y sin intermediarios nos sentamos a planear esas soluciones. Esta tarde, por ejemplo, nos vamos para un barrio, yo estoy profundamente feliz porque nos vamos para una ladera, para un barrio allá arriba, donde pasa la violencia y donde los jóvenes tienen unas barreras impresionantes para acceder a sus derechos y donde se les vulneran un montón de derechos humanos que tienen. Entonces es muy bonito porque ustedes no se imaginan ver a todos esos empresarios callejeando con nosotros y viendo las necesidades de primera mano, de la mano de los jóvenes. Y a partir de allí, después de esa sensibilización, después de esas callejeadas, nos sentamos juntos a pensarnos qué se puede hacer desde la empresa, qué se puede hacer desde la institución y qué se puede hacer desde las organizaciones sociales. Si seguimos divididos, esto va a ser muy complicado enfrentarlo. Pero sobre todo el espacio es valioso porque se convierte en un círculo de cuidado y nos volvimos amigos. Yo vengo esta mañana de compartir un desayuno con uno de los empresarios, hablar de cómo estamos, de cómo está nuestra situación, de qué está pasando y de cómo entre nosotros nos podemos ayudar. Y en medio de este círculo de protección yo me siento muy seguro porque cuando pasa algo que nos prende las alertas, cuando recibimos una de las amenazas, pues tenemos ese círculo que se volvió una unidad de protección para nosotros, en el que tenemos personas muy queridas, pero también que pueden movilizar un montón de cosas del país. Entonces yo le quiero proponer a la ANI, le quiero proponer a la ANDI, perdón, le quiero proponer a la Cámara de Comercio, le quiero proponer a todos los aquí presentes que nos pensemos en esa clave, ¿sí? Que hoy la estrategia sea juntarnos, vernos y sentarnos a conversar y a pensarnos esa Agenda 2040. Esa mesa de garantías departamental no funciona y no sirve, es por eso, porque los diálogos están supremamente quebrantados y fracturados, y por eso no hemos podido, señor gobernador, por eso no hemos podido movilizar esa mesa de garantías, y nos ha tocado utilizar la de Medellín para intentar movilizar el proceso social de garantías y a las organizaciones de derechos humanos, porque desde entrada la institucionalidad rompe, quiebra y fractura ese derecho de mirarnos a los ojos, de reconocernos como iguales y de sentarnos a valorar la presencia, el aprendizaje y los aportes que tiene que hacer cada uno. Entonces, este espacio no es para jóvenes, este espacio es para empresarios, pero qué rico hubiese sido que este espacio hubiese sido de jóvenes y empresarios pensándose soluciones a la violencia que nos está matando en Colombia. Esa es la invitación y pensemos en cómo nos juntamos para hacer cositas. Bueno, muy buenos días para todos, ya bueno, muy buenas tardes, alta consejera, buenas tardes, representantes gremiales, representantes de la iglesia, representantes de los diferentes órdenes institucionales. Mi nombre es Nicolás Guzmán Cartagena, hago parte de la Universidad Santo Tomás de acá de la sede de Medellín. En este momento nosotros tenemos una institución al interior de la universidad denominada Instituto de la Paz y del Desarrollo,
pues este instituto, o este IPASDE, como lo llamamos nosotros muy queridamente al interior de la universidad, pues ha sido creada bajo el pensamiento tomasino, bajo el pensamiento tomista. Nosotros tratamos dentro de nuestras funciones sustantivas, y les explico las funciones sustantivas de nuestra universidad, que son la articulación de la investigación, de la docencia y de la proyección social, trabajar de manera responsable, revisando y chequeando aquellos conflictos que nos aquejan, no solamente por las causas de la violencia, sino como ya lo hemos podido aquí estar escuchando, de los problemas empresariales, de responsabilidad empresarial, aquellos procesos de determinadas prácticas que no son las mejores o son las más idóneas, en el cual nosotros tratamos de articular estos procesos de enseñanza, entregando herramientas para la construcción de una paz, para la construcción de una mejor sociedad, bajo los estándares de los que hemos venido aquí tratando de decantar y de los que hemos venido tratando de hablar, acorde a los lineamientos tanto del gobierno nacional como de los diferentes organismos internacionales y de las agendas que se manejan a nivel internacional. Nosotros tenemos un poco de presentación de proyección social, algún par de proyectos demasiado interesantes. Uno se llama Santoto Kids, en el cual tratamos de vincular a la primera infancia en ese proceso de construcción de vida y de seres humanos, y otro denominado Solidaridad para el Futuro, en el cual, como bien ya lo hemos podido escuchar por parte de la arquidiócesis, de cómo ese proyecto de vida de las personas se puede llegar a materializar y se puede llegar a realizar, y no esperar a que los ciclos de violencia nos permeen y nos roben a esos futuros ciudadanos. También tenemos actualmente unos ciclos de conferencia denominados Miradas Cruzadas para la Transformación Social, en el cual, mediante este tipo de presencias académicas, intervenimos presentando aquellos elementos no solamente actuales, sino históricos, de cómo se ha venido realizando ese conflicto, pero también entregamos algunos insumos de cómo podemos crear una mejor sociedad. En ese sentido, la Universidad Santo Tomás, desde la sede de Medellín, articulada con los diferentes organismos presentes, tanto nacionales como al interior de nuestra misma universidad, debemos empezar a resaltar aquellos elementos de ese denominado Planet, de ese proyecto que estamos acá presentando, para que entre todos, como bien yo lo ha dicho el compañero de jóvenes y empresarios, podemos entre todos realmente construir y mirarnos a los ojos, pero no construir de manera abstracta, sino construir desde espacios académicos, empresariales, públicos y estamentos privados, para que entre todos logremos esa articulación que tanto necesitamos. Nosotros al interior de la universidad ponemos toda nuestra capacidad y estamos a su entera disposición para poder hacer algo mejor, para poder realmente salir a caminar, a mirarnos en las calles y realmente conocer esas problemáticas, pero también empezar a entregar herramientas de construcción solidaria de lo que tanto nosotros estamos hablando acá. Así que pongo de plano la Universidad Santo Tomás de Medellín, y muchísimas gracias por estos espacios, creo que son demasiado productivos. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias. Damos paso al siguiente punto, que es la firma del Pacto Reactivados en Antioquia. A continuación procederemos con la firma del Pacto Reactivados en Antioquia. Invitamos a la señora consejera, al señor gobernador, a los representantes de la Cámara de Comercio de Medellín para que firmen el pacto, que tiene como fin seguir trabajando en pro de los derechos humanos. Al final del evento, los invitamos a que conozcan el pacto, y los que quieran hacerlo pueden firmarlo igualmente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Antes de dar paso al último punto, queremos agradecer la asistencia de todos los presentes, las personas que también están de manera virtual. Gracias a los gremios, las empresas, los jóvenes, la academia, la Iglesia Católica, alcaldes y demás personas. Damos paso al punto final. Para finalizar el evento, le vamos a dar la palabra a la señora consejera presidencial. ¿Perdón? Ah, claro. Perdón. No, muy corto. Yo, una reflexión que me parece pues importante y es de las distintas intervenciones. Cada organización, cada gremio, cada empresa, cada uno tiene y sin duda está haciendo cosas. Unidos somos más. Si ponemos sobre la mesa esas capacidades, esos esfuerzos, esos proyectos, esas iniciativas y les damos forma, sin duda el resultado es mejor. Siempre seguiremos convocando, invitando al diálogo, a la unidad, a la unión, a la articulación. Yo pues no tengo ninguna duda que Antioquia ha hecho lo que ha hecho por esa unión de esfuerzos y de capacidades. Sector social, empresarios, academia, sector público, todos trabajando por un mismo propósito. ¿Qué es el pacto? Es la decisión de unir esfuerzos para trabajar en torno a un tema que nos une. Muchas gracias, consejera. Usted sabe de nuestra permanente disposición a trabajar de la mano del Gobierno Nacional, de la Consejería, en un tema que nos toca a todos, y es la promoción, la protección de los derechos humanos en Antioquia. Gracias, gobernador. Yo solamente quiero agradecer la presencia de todos, de verdad. Pocas veces ve uno una autoridad departamental comprometida totalmente, no solo con una buena política pública, sino la disposición de dialogar, de escuchar. Agradezco la presencia del señor alcalde, de los delegados de las alcaldías. Quiero también agradecer a Cotelco, a la ANDI, me faltó alguien más, a COPI, importantísimo los gremios aquí presentes. Ahora hablaba aquí con la vicepresidenta de la Cámara que si nos faltaron otros gremios debemos también buscarlos para contarles nuestro programa de Empresas y Derechos Humanos. Señor secretario de Gobierno de Antioquia hizo referencia que están trabajando para poner o para definir la política pública departamental. Ahí está nuestro instrumento nacional también para que lo podamos articular. Y quiero decirle a Sergio que esta tarde hay un diálogo entre jóvenes y empresarios, esperamos que nos pueda acompañar. El liderazgo de los empresarios es fundamental, como lo decía ahora el padre, no todos tendrán la posibilidad de emprendimiento, muchos buscarán una oportunidad laboral, pero aquellos que tienen esa vocación de emprendimiento, ir de la mano con los empresarios, pues indiscutiblemente es una ventaja. Entonces esta tarde vamos a hablar sobre ese tema. Al delegado de la alcaldía de Turbo, lo siguiente, definitivamente el Fondo de Seguridad del Gobierno Nacional, FONSECON, Fondo de Seguridad y Convivencia, para efectos de asignar recursos se requiere la presentación del proyecto que debe contar con un terreno apto, con un diseño que inclusive la policía tiene, la viabilidad de la policía para que pueda haber los recursos. Aquí comentamos con el gobernador que si la alcaldía presenta al fondo departamental, el fondo inclusive puede coadyuvar con cofinanciación y buscar recursos también en el nivel nacional. Entonces creo que eso es algo importante que deben ustedes tener en cuenta. Y bueno, agradecerle al alcalde de Carepa también por su presencia esta tarde y a todos muy, muy amables, y vamos a seguir con nuestra jornada de temas de derechos humanos aquí en Medellín.
una fortuna poder estar en esta bella ciudad. Mil gracias. Gracias. Vamos a ubicar aquí en el centro una mesita con el pacto para quienes quieran conocerlo y firmarlo. Gracias. Encontramos la tarjeta de parqueadero del vehículo con placas HGY. Yo la tengo por si es de alguien, me la solicita.